Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo de mi parte y espero que en esta noche podamos estar conectados con la palabra de Dios y directamente también con Dios. Es un placer en esta hora tener la oportunidad de transmitir a ustedes el mensaje de Dios para cada uno de nosotros y espero que en esta hora estemos prestos, estemos atentos a lo que vamos a leer o a meditar en esta noche. Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a que allí donde estén, inclinemos el rostro y vamos a elevar una oración delante de nuestro Dios. Oremos. Eterno Dios, gracias porque en esta hora nos has permitido una vez más conectarnos a través de esa transmisión para aprender más acerca de tu palabra. En esta hora quiero pedir tu bendición muy especial sobre cada persona que está conectada a este lugar y que de esta manera, oh Dios, cada persona reciba de tu parte el mensaje divino, el mensaje inspirador, ese mensaje que quieres dar a conocer a cada uno de nosotros, oh Dios. Quiero pedir también tu protección sobre cada uno de ellos y que de esta manera podamos cada día testificar de que tenemos a un Dios grande, un Dios de amor, un Dios de los imposibles, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, queridos amigos, en esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la importancia de ella, qué beneficios puede traer a nuestra vida y cómo podemos confiar en ella. Pero para ello, quiero que vayamos al primer texto de esta noche que se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Partamos de la primera palabra que encontramos en el versículo 16 y es toda. ¿Qué podemos entender por todo? Literalmente significa todo. No podemos decir de que acá se está refiriendo a una porción de la Biblia o a un libro exclusivo de la Biblia. No. Como hijos de Dios, o más bien como cristianos, debemos con fe aceptar de que toda la Escritura, partiendo desde el libro de Génesis y terminando en el Apocalipsis, fue inspirado por Dios. Una composición de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Estos 66 libros fueron inspirados por Dios. Y la palabra inspiración significa aquel acto sobrenatural que Dios usó para dar a conocer un mensaje a estas personas que escribieron la Biblia y, lo más importante, a cada uno de nosotros que hoy la podemos leer. Ahora, es interesante de que entendemos de que Dios inspiró la Biblia, pero esas personas que recibieron la inspiración, ¿cómo eran? ¿Cuál era la característica que tenían ellos? Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana. O sea que ningún hombre, ninguna persona que escribió la Biblia fue invento de él o fue inspiración de él. No. Lo que nos está diciendo la misma palabra de Dios es que Dios mismo se dio la tarea de dar a conocer ese mensaje a los escritores y por lo tanto esos escritores plasmaron el mensaje de Dios y hoy día lo podemos leer con tanta veracidad. Pero es interesante de que aquí en el versículo nos dice que eran santos hombres de Dios. La pregunta es, ¿estas personas realmente eran santas? ¿Realmente eran personas limpias, sin pecado, sin mancha, sin ninguna iniquidad? Por supuesto que no. Ellen G. White, una autora cristiana, dice que todo lo que es humano es imperfecto. Y por tal motivo, estas personas que escribieron la Biblia eran personas así como usted y así como yo, con pasiones, con pecados, ¿cierto? Pero aún así fueron personas que Dios escogió para una tarea muy especial, muy importante, y fue escribir ese mensaje divino. Ahora, vean lo que dice un autor que encontré refiriéndose a la palabra de Dios. Dice lo siguiente: las Escrituras nos han servido de inspiración y de guía para la educación y crianza de nuestros hijos. La palabra de Dios ha sido una fuente que nos ha llenado de valor para enfrentar los desafíos de la vida. Para los seres humanos, el día debe comenzar con la lectura de la Biblia y concluir de igual modo. Es interesante lo que este autor nos comenta, y es
que la palabra de Dios es una guía, ¿cierto? Es una inspiración, es un manual muy rico y que en ella podemos encontrar grandes cosas que nos pueden ayudar a enfrentar los desafíos de la vida. Y lo más importante, para aquellos que son padres, les pueden ayudar a formar o en la formación de sus hijos día a día o paso a paso. Y para complementar lo que ese autor está diciendo, vayamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Les hago el siguiente ejemplo. Si usted va por un camino oscuro, quiere llegar a algún lugar, pero no tiene ninguna linterna, ningún mapa, ¿podrá llegar a ese lugar que nunca ha ido? Por supuesto que no. Si es un lugar conocido y se sabe el camino, puede llegar. Pero si es una persona que apenas está conociendo el camino, pero no tiene ninguna linterna, ningún mapa, no podrá llegar a ese destino. Pero ¿qué pasa si yo voy por ese camino, tengo una linterna y tengo un mapa? Fácilmente podré llegar al destino que quiero llegar. De esa misma manera, la misma Biblia se define como una lámpara, como una luz. Quiere decir esto de que nosotros en este mundo estamos como ciegos o estamos andando en un mundo lleno de oscuridad. Si no tenemos esa lámpara, si no tenemos la palabra de Dios, fácilmente podemos caer en el error. Nos podemos desviar del camino correcto. Pero la Biblia, al tener el deseo de cada día escudriñar, de cada día estudiarla, como leímos ahorita el autor que dice que el día debe comenzar con la lectura de la Biblia y concluir de igual modo, entonces fácilmente podemos mantenernos en el camino correcto y llegar al destino que queremos llegar, o más bien que tenemos, que Dios ha prometido para nosotros. ¿Y cuál ha sido ese destino? Fácilmente es el reino de los cielos. Lo encontramos registrado en Juan 14, versículos 1 al 3. Allí nos dice que Jesús promete volver por segunda vez, pero antes de volver, Él va a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Ahora, si nosotros cada día tenemos la palabra de Dios como nuestro fundamento, como nuestra norma, como nuestra guía, fácilmente no podemos caer en el error, sino que podemos mantenernos en el camino de la verdad. Y vean lo que dicen estos dos autores, el señor Jaime White y la señora Elena G. White, su esposa. Dice lo siguiente: la Biblia es nuestra única norma y práctica de fe. Y complementa a su esposa: nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Si realmente profesamos tener a Cristo o profesamos creer en Dios, debemos tener el fundamento en la Biblia. Cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que profesemos, debe estar basado en la Biblia, porque es nuestra única norma, nuestra única práctica de fe, es nuestra única posición en la cual podemos afianzar nuestras creencias, lo que nosotros creemos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros diferenciar la Biblia de los demás libros? Porque hoy muchos dicen, no, la Biblia es un libro cualquiera, pero ¿saben que no es así? La Biblia tiene una característica muy primordial, muy importante, que la hace diferente a los demás libros, y es que la Biblia es la palabra de Dios. Veamos lo siguiente. En pantalla están viendo unos textos. No vamos a leerlos, solamente se los voy a mencionar. Si quieren, escríbanlos para que más tarde los puedan buscar y corroborar. En Hebreos 4:12 encontramos el término palabra de Dios. En Hechos, capítulo 20, versículo 32, encontramos el término palabra de su gracia. En Colosenses, capítulo 3, versículo 16, encontramos el término palabra de Cristo. En Isaías, capítulo 34, versículo 16, encontramos palabra de Jehová. Y en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, encontramos el término las Sagradas Escrituras. Lo que hace diferente la Biblia de los demás libros es que es la palabra de Dios. Y aunque tiene otros términos u otros títulos, sigue siendo la misma palabra de Dios. Ahora, en 2 Timoteo 3:16 leíamos de que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 leíamos de que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, veamos cómo Dios transmitió ese mensaje a estos santos hombres de Dios. Veamos dos ejemplos. El primero, Éxodo capítulo 24. Vamos allí rápidamente.
Éxodo capítulo 24, versículo 4. Dice la palabra de Dios: entonces Moisés escribió todas las palabras ¿de quién? De Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Centrémonos en la primera frase de este versículo. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y por tal motivo, acá mismo nos está diciendo de que Moisés escribió todo lo que Dios le dio a conocer. Moisés nunca inventó palabras de él. Moisés nunca escribió cosas de él. Todo fue inspirado por Dios. Así lo comprobamos en 2 Timoteo 3:16, ¿cierto? Veamos un segundo ejemplo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 30. Libro de Jeremías, capítulo 30, y vamos a leer el versículo 2. Leamos el versículo 1 y versículo 2. Jeremías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Hoy día muchas personas dicen: no, yo no quiero confiar en la Biblia, yo no puedo confiar en la Biblia porque lo escribieron seres humanos. Lo escribieron seres humanos así como usted, así como yo, pecadores. Entonces no tengo por qué confiar en la Biblia. Pero ¿saben? Hemos visto esos dos ejemplos de que Dios o Jehová transmitió el mensaje, le dio a conocer las palabras que debían escribir en la palabra de Dios. Ningún ser humano, ningún escritor de la Biblia escribió cosas de él. Todo fue inspirado por Dios. Ahora, vamos a la siguiente parte. Resulta y pasa, quiero compartir con ustedes este texto que encontré de la autora Elena G. White. Dice lo siguiente: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras. Recordemos lo que leímos ahorita en Salmo 119, versículo 105, de que la Biblia o la palabra de Dios es una lámpara, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo acá? De que si nosotros queremos realmente encontrar la verdad o saber la verdad, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios o a las Sagradas Escrituras. En ningún otro libro podemos encontrar la verdad real. No podemos encontrar en ningún otro libro lo verdadero. No podemos encontrar en ningún otro libro la inspiración divina. Solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Ahora, ¿sabían ustedes de que tenemos un enemigo que hoy día quiere invalidar la Biblia? ¿Quiere invalidar la palabra de Dios? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero ¿sabes, querido amigo? ¿Sabes, querido hermano? Ese enemigo tiene nombre propio y se llama Satanás. Desde el Edén, sabemos perfectamente de que Satanás tentó a Eva y la hizo desviar de su fe, la hizo desviar de su obediencia a Dios, la hizo desconectar de esa relación íntima que tenía con su Creador. ¿Y qué hizo? La hizo caer y la hizo desobedecer a Dios, comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy día, querido amigo, querido hermano, Satanás quiere hacer lo mismo con la palabra de Dios. Quiere invalidar la palabra de Dios, quiere crear nuevas creencias, quiere crear nuevos mensajes, pero mensajes erróneos, mensajes falsos. ¿Y cómo podemos hacer para poder reconocer de que es un mensaje falso? Yendo a la palabra de Dios. Veamos dos textos que nos muestran cómo Satanás quiere atacar a nosotros como seres humanos y desconectarnos de la obediencia a Dios. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice allí: algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? ¿Saben? La palabra apostasía o la palabra apostatarán significa negación, significa renuncia, significa abandono de la fe. ¿Y cómo va a ser la persona o cómo vas a ser tú quizás, o voy a ser yo, para apartarnos de la fe, para renunciar a nuestra fe, para abandonar la fe? Ahí lo dice claramente: escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
Satanás hoy tiene muchos mensajes falsos, pero tengamos cuidado. Para no caer en esos mensajes falsos, leamos la palabra de Dios. Recordemos lo que leímos al principio, de que para el ser humano, el día debe comenzar con la lectura de la Biblia y concluir del mismo modo. Si leemos la palabra de Dios, si cada día tenemos ese encuentro personal con nuestro Padre Celestial, no tenemos por qué caer en el error. Al contrario, vamos a caer en la verdad. Y si caemos en la verdad, caemos en todo lo beneficioso para nuestra vida. Caemos en la vida eterna. Caemos en el camino correcto que nos conduce a la salvación. Veamos un segundo texto. Vamos al siguiente libro, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Satanás tiene muchos sermones, Satanás tiene muchos mensajes, muchas fábulas erróneas. Y fácilmente, si nos ponemos a escuchar eso, podemos caer en ello. ¿Y cómo podemos caer? Porque no tenemos el fundamento verdadero, no tenemos el fundamento real, el fundamento que nos puede dar la sabiduría divina, la sabiduría celestial, la sabiduría que no nos puede ofrecer ningún otro libro, sino solamente la palabra de Dios. Ese enemigo que tienes tú y que tengo yo nos quiere hacer caer, nos quiere hacer abandonar de la fe, nos quiere hacer rechazar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de no obtener la vida eterna. Y pregunto yo, ¿realmente quieres eso para tu vida? ¿Realmente quieres no tener la vida eterna? ¿Quieres seguir a esas fábulas, a esas doctrinas de demonios que lo único que traen es apartarnos del camino correcto? Por supuesto que no. Y para ello tenemos un libro totalmente sabio, un libro totalmente inspirador, un libro totalmente maravilloso en el cual podemos encontrar el camino o nos puede mostrar el camino por el cual debemos andar. Veamos el siguiente texto. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran engaño. El libro Eventos de los Últimos Días de la autora cristiana Ellen G. White. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran engaño. No podemos hacerlo de otra manera, sino solamente leyendo la palabra de Dios, escudriñando sus escrituras, porque de esta manera podemos enfrentar al enemigo, podemos salir victoriosos del engaño que Satanás quiere tener contra nuestra vida. Y podemos recordar el episodio en que Jesús fue tentado allí en el desierto, ¿cierto? Satanás tentó a Jesús en 3 oportunidades. ¿Y qué hizo Jesús? Siempre se defendió con un ¿qué? Un escrito está. Eso, querido hermano, querido amigo, debe ser nuestro fundamento. Un escrito está. Para poder vencer al enemigo, debemos tener en mente, debemos tener presente la palabra de Dios. El escrito está. Porque aquí fácilmente podemos contrarrestar las maleficencias que Satanás tiene para con nuestra vida. ¿Saben? La Biblia fue escrita muchos años atrás, ¿cierto? Y hoy día dicen, no, yo no puedo confiar en la Biblia porque fue escrita hace muchos años y no tengo algo que me pueda comprobar de que realmente la Biblia es un libro verdadero, es un libro cierto. ¿Saben? Existe algo que nos puede ayudar a comprobar de que la Biblia es algo verdadero, de que todo lo que encontramos en ella es cierto, y es la arqueología. ¿Qué es arqueología? La arqueología proviene de dos palabras en griego. La primera es archaios, que significa antiguo, y la segunda es logos, que significa conocimiento. En conclusión, es el estudio de las cosas antiguas. ¿Sabían ustedes de que la arqueología nos puede servir como ayuda bíblica para comprobar de que los sucesos que encontramos en ella escritas son reales, son verídicos, son ciertos? Hay 3 aspectos o 3 razones por las cuales la arqueología nos puede servir como ayuda bíblica. La primera es que nos sirve porque aporta evidencias. Cuando leemos en el libro de Génesis la historia de Raquel, la historia de Sara y la historia de Lea, encontramos de que eran mujeres estériles, y lo que hicieron ellas fue juntar a sus maridos con sus siervas para poder tener descendencia. Quizás para hoy día podemos decir de que era una práctica inusual, ¿cierto? Sin embargo, cuando se hizo un descubrimiento del código de Hammurabi y los documentos de Nuzi,
encontraron algo muy interesante. Y es que esta práctica en la era patriarcal era algo muy común. Era algo que debía hacerse siempre y cuando se hallara la razón. Y en los documentos de Nuzi se encontró de que las mujeres que eran estériles tenían la responsabilidad o el deber de buscar para sus maridos una mujer con la cual pudieran tener descendencia. Por tal motivo, de esta manera la arqueología nos puede servir porque nos aporta grandes evidencias y podemos comprobar claramente de que los sucesos que encontramos en la Biblia son reales y pasaron realmente en esta historia. La segunda es porque aclara pasajes dudosos. Resulta y pasa de que los críticos decían de que Lucas no podía ser el autor del libro de Hechos. ¿Por qué razón? Porque en Hechos 17:6 encontraron un término en griego que se llama politarcos, y fue la única vez que se encontró este término que se usó en la Biblia, y en ningún otro documento dentro o fuera de la Biblia se comprobó de que esta palabra o este término era usado en aquel tiempo. Sin embargo, se hizo un descubrimiento, y es que en el Museo Británico se exhibe una inscripción de la ciudad de Tesalónica, en la cual se encontró una inscripción que dice de la siguiente manera: en el tiempo de los politarcos. Esta inscripción se resalta o se recalca sobre el siglo I después de Cristo. Por tal motivo, este descubrimiento nos comprueba o nos aclara estos pasajes dudosos, o nos puede ayudar a aclarar pasajes dudosos que para hoy día podemos decir, no, es que es muy difícil de entender. Pero la arqueología nos puede ayudar a comprobar o nos puede ayudar a aclarar esos pasajes dudosos que muchas veces no comprendemos. Y en tercer lugar, es porque confirma la historia bíblica. Críticos también decían de que el rey David fue un mito, que fue un ser irreal, que nunca existió en la historia de este planeta. Sin embargo, el doctor Abraham Biran y su equipo de investigadores encontraron en Tel Dan una inscripción, una estela muy importante. Tenía 13 líneas, en la cual una de ellas decía claramente, o se puede leer con claridad, el rey de Israel y también casa de David. De esta manera, este descubrimiento pudo comprobar o nos pudo confirmar la historia bíblica, que para muchos o para otras personas no era algo real, no era algo verídico, de que el rey David era un personaje de un mito. Pero este descubrimiento nos pudo ayudar a comprobar o confirmar de que el rey David realmente fue un rey y que estuvo reinando sobre Judá y sobre Israel. Por último, y ya finalizando, vamos a entrar en materia a los beneficios que nos proporciona la lectura de la Biblia. ¿Qué beneficio nos puede ayudar o nos puede proporcionar el estudio de la Biblia? Primero, que para ser salvos necesitamos conocer a Dios. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para que tú y yo podamos ser salvos, debemos conocer a Dios, debemos conocer a Cristo, debemos aceptarlo. Y la única manera que podemos conocer a Cristo, podemos conocer a Dios, es a través de su santa palabra. Y como leíamos ahorita, al inicio, en 2 Timoteo 3:16, cuatro tareas cumple la palabra de Dios: nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Nos enseña, porque nos enseña a conocer a Dios, nos enseña grandes cosas para poder nosotros, como dice el versículo 17 de 2 Timoteo capítulo 3, para que nos ayude a ser perfectos delante de Dios, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Segundo beneficio que nos proporciona el estudio de la Biblia, y es que somos santificados. Vamos ahí mismo en el capítulo 17, leamos ahora el versículo 17. Juan 17:17. Dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros aprendemos a leer la palabra de Dios, podemos ser santos, podemos llegar a ser santificados por Dios. Y una persona santa es aquella persona que se aparta del mal, que sigue el bien, que hace el bien, que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, que es obediente a Dios.
es una persona santa. Y para poder lograr eso, debemos acudir a esa guía. Recordemos lo que leíamos al principio de este autor, que decía de que la Biblia era una guía que nos puede ayudar a afrontar los desafíos de la vida. Pero para poder afrontar esos desafíos debemos hacer de nuestro día a día que cuando comience el día leamos la palabra de Dios y que cuando termine de la misma manera que leamos la palabra de Dios, que podamos ser santificados, que podamos ser apartados del mal, que podamos mantenernos en el camino correcto, que no caigamos fácilmente en las garras del enemigo, en los mensajes falsos, en las falsas enseñanzas, en fábulas, en doctrinas de demonios. Porque cuando aprendemos a leer la palabra de Dios, podemos claramente ver el mensaje verdadero y podemos mantenernos en el camino correcto que conduce a la salvación, a la Canaán celestial o al reino de los cielos. Y en tercer lugar, el beneficio que nos proporciona la Biblia es que nos ayuda a ser guiados por el buen camino. Y leamos nuevamente Salmo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Querido hermano y querido amigo, si tú en esta noche quieres realmente mantenerte en el camino correcto, si tú realmente quieres tener el deseo de buscar a Dios, de conocerle, de tener la oportunidad de mantenerte en el camino correcto, de no desviarte por ningún motivo, por ninguna causa, por ninguna razón, por ninguna persona, busca de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y vean lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y con esto vamos finalizando. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si tú y yo queremos ser salvos, busquemos de Dios, busquemos de ese mensaje divino, busquemos de ese mensaje de la verdad, busquemos de Dios. En Mateo 6:33 encontramos que nos dice claramente que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú realmente quieres tener una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida que realmente refleje a un Dios verdadero, que refleje esa fe que profesamos, lo que debes hacer es escudriñar la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Ningún otro libro nos podrá presentar la vida eterna, nos podrá presentar la verdad, lo que es realmente verdadero, sino solamente la palabra de Dios. Toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para 4 cosas: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Es tu deseo, querido hermano, querido amigo, aprender de Dios y mantenerte en el camino correcto que conduce a la salvación? Si ese es tu deseo en esta noche, quiero invitarte a que allí donde estés, inclines tu rostro y elevemos una oración delante de nuestro Dios una vez más. Oremos. Eterno Dios, gracias porque en tu palabra podemos encontrar grandes verdades. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar esa lumbrera, esa luz, esa lámpara que nos puede alumbrar el camino por el cual debemos andar. Sabemos perfectamente hoy que tenemos un enemigo que nos hace caer, que nos hace desanimar, que nos hace alejarnos de ti. Pero, oh Dios, aunque el enemigo quiera invalidar tu palabra, aunque el enemigo quiera crear fábulas, crear disensiones, crear conocimientos falsos, ayúdanos, oh Dios, a mantenernos en la verdad, escudriñando o estudiando tu santa palabra. Quiero pedirte, Dios, tu bendición muy especial sobre cada persona que ha escuchado este mensaje, sobre cada persona que se ha conectado en esta noche para escuchar una porción más acerca de tu palabra y la importancia que tenemos nosotros de leer tu santa palabra. Ayúdanos a cada día, oh Dios, tener el deseo de encontrar la verdad a través de ella. Y lo más importante, que nos ayudes a cada día a hacer de nuestro día a día una lectura diaria, un devocional contigo y una inspiración, poder llenar nuestro espíritu, nuestro corazón de la verdad divina, de la única verdad que es tu palabra, oh Dios. Quiero pedir tu bendición también sobre cada persona, tu protección, oh Dios, para que cada día nos ayudes a que lo que profesamos sea verdadero, sea real, y que para aquellas personas que no creen en ti, no confían en la Biblia, podamos tener la seguridad y podamos tener las bases, el fundamento
que podamos presentar ante las personas y que de esta manera puedan llegar a ti y puedan conocer de la verdad y el camino a la salvación. Lo que te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido hermano, querido amigo, que el Señor te bendiga y que en esta noche podamos, a partir de hoy, tener el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Una feliz noche y un abrazo de parte de Dios.